Aviso. Este vídeo es solo a modo informativo y no pretende sustituir la opinión de su médico de confianza. El autor de este vídeo no se hace responsable del uso que cada uno haga con la información aquí compartida. La ignorancia es muchas veces la causa del miedo. Séneca. Seguimos con los programas de pulmón. En este caso vamos a hablar de la bronquitis, la inflamación de los bronquios. Y de nuevo os voy a poner aquí arriba una etiqueta con una canción que creé específicamente pensada para los programas de pulmón. Y no, la bronquitis no tiene nada que ver con bichos raros que vienen de fuera a atacarnos o no. Hay unos programas especiales con sentido biológico que nos provocan que desarrollemos una inflamación bronquial. Así que para no haceros esperar más, venga, vamos a ver lo que os cuento sobre la bronquitis. Definamos pues bronquitis. Recordemos que todas las palabras terminadas en itis en medicina significan inflamación. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de la inflamación del recubrimiento interno de los bronquios causada por infecciones virales o bacterianas. Esto sería la teoría de la medicina oficial y en las que la polución, el tabaco predisponen a padecerlas. Según nos dicen, es más frecuente en invierno y la bronquitis aguda cura generalmente en 15 o 20 días y la bronquitis crónica dura más que la aguda y suele reaparecer. Bueno, esto, repito, es lo que nos diría una persona que se dedica a la medicina oficial, como por ejemplo la persona que lo definió, Joaquina Borja Quirós, que es una enfermera que escribió este libro, Tu guía de remedios naturales. Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen las leyes biológicas y la nueva medicina germánica. Como siempre, recordad que el embrión primigenio tiene tres capitas fundamentales: la capita endodérmica o más interna, la capita mesodérmica o media y la capita ectodérmica o más externa. De cada una de ellas van a aparecer los diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano. Y cada una de estas tres capas primigenias están conectadas con una parte del cerebro. Los tejidos y órganos que nacen a raíz del endodermo están relacionados con lo que decide el tallo cerebral o cerebro reptiliano. Aquellos órganos y tejidos que nacen del mesodermo estarían regidos por lo que decide la médula cerebral o cerebro límbico, y la parte del cerebelo, que es la parte posterior del encéfalo, el cerebelo, el mesodermo antiguo, regiría otra parte del cuerpo humano. Y finalmente el ectodermo, que todos aquellos órganos y tejidos que nacen a raíz del ectodermo estarían relacionados con la corteza cerebral. Concretamente, como ya hemos visto en los últimos capítulos, todo lo que hace referencia a alteraciones pulmonares tiene que ver con el ectodermo, porque el ectodermo, el neocórtex, es sensible a aquellas cosas que afectan a nuestra personalidad, a nuestra propia identidad. Por enésima vez recordaremos que las enfermedades no están provocadas ni por emociones ni por conflictos psicológicos, sino que siempre hay un conflicto biológico detrás, algo que afecta tanto a animales como a plantas, y especialmente lo que vamos a ver hoy, lo que hemos visto hasta ahora estos días, tiene mucho que ver con esto. Y es muy importante también saber la masa del conflicto, ese conflicto biológico que afectó a esa persona o a ese animal, si fue muy intenso o si lo vivió esa persona o ese animal de manera muy intensa y cuánto tiempo duró ese conflicto. Y de nuevo, como ya hemos visto últimamente, del ectodermo tenemos todas estas estructuras y, por supuesto, que nos vamos a centrar, si hablamos de bronquitis, en la musculatura y la mucosa de los bronquios.
¿Sí? Seguimos. Bien, en este caso concreto, el conflicto biológico al que nos vamos a referir a un conflicto de miedo territorial que afectaría a la mucosa bronquial, y por otro lado también tendríamos otro conflicto de miedo territorial motor que afectaría a los músculos bronquiales, que son los que generan la reacción de tos. Y la mucosa es una reacción de un mecanismo de defensa, porque los pulmones cuando sienten que hay algo que les es extraño, pues generan moco como mecanismo de defensa. Y algo que es externo, una amenaza en el territorio, el mecanismo natural es que el cuerpo genere moco. Así que este conflicto biológico, esta musculatura bronquial que está regida, como veíamos, por el ectodermo, será sensible a un conflicto, insisto, de miedo territorial o de pánico. Os decía que esto ocurre también en los animales. Los animales, si estudiáis etología, que es el comportamiento de los animales, veréis que se ha investigado mucho, se ha visto que ellos son sensibles al territorio en cuanto a aquella zona que le consideran que es propia. Por ejemplo, sabéis que los perros, muy a menudo, los perros machos, por ejemplo, levantan la pata y van marcando su territorio con sus orines, por ejemplo. Entonces, si vieran cualquier animal que traspasara ese lugar que él ha marcado con los orines, pues ahí ya podría sentir miedo territorial. Y ese miedo territorial o ese conflicto de pánico a nivel humano también puede venir por un miedo de perder a la pareja, por un miedo de perder nuestro puesto de trabajo, porque si pierdo el trabajo, pierdo el dinero, pierdo la capacidad de mantener el territorio, miedo de perder la posición, miedo de perder el rango. Y la idea central en la que deberíamos buscar el conflicto biológico, o más bien dicho, el DHS, el momento en que se generó este conflicto biológico, fue un momento en que esa persona sintió pánico o pavor, o escucharéis que la persona te dice, se me encogió el ombligo cuando escuché esto, cuando sentí eso, o sentí terror. Este conflicto de miedo territorial afecta sobre todo a los machos, ya que su reacción activa masculina sería una reacción de ataque ante una amenaza del territorio. Y las hembras, sobre todo, suelen sentir más un conflicto de pánico, es una reacción más pasivo-femenina, es lo que denominamos más un miedo pasivo. Asimismo, ante el conflicto activo que se genera después de este conflicto de territorio o de pánico, lo que ocurre es que hay una pérdida celular. Se forma una úlcera de la mucosa bronquial. ¿Y para qué? Porque a través de la pérdida celular aumentaría el diámetro del bronquio y así al aumentar los bronquios se coge más aire y al coger más aire el animal o el humano tiene más fuerza para defender ese territorio, porque mejora la capacidad respiratoria. Y debemos tener en cuenta que cuando ese animal o ese ser humano está en fase de curación, que es cuando la gente se asusta y va al médico, lo que nos encontramos es que cuando hay la reconstrucción de la mucosa bronquial o traqueal, es cuando hablamos de bronquitis propiamente dicha. En ese momento también pueden haber molestias, dolores a nivel del pecho. Vamos a ver que hay un estrechamiento bronquial, lo que en medicina se denomina estenosis u oclusión, que en medicina denominamos atelectasias. Se oyen sonidos respiratorios en forma de estridor y ahí es cuando vamos a ver la expulsión de flema o esputos, mocos, y por supuesto vamos a escuchar que la persona tose, hay crisis de tos. Y es que la tos es una crisis de curación de la musculatura bronquial.
Y veamos ahora qué nos dice la astrología médica en referencia a la bronquitis. Desde el punto de vista astrológico, los planetas implicados son la Luna, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y el Sol. Si queréis ver su implicación, podéis parar aquí el vídeo y leer por qué están relacionados estos planetas con el aparato respiratorio. Y los signos serían Sagitario, Tauro, Géminis, Cáncer, Capricornio, Piscis, Escorpio, el ascendente, las casas 3 y 6 y especialmente los grados 29 de Cáncer y de Capricornio. Y también es importante tener en cuenta que hay una relación entre Escorpio, que son los genitales y la nariz, y Tauro, que representa la garganta. Lo digo porque a veces nos podemos preguntar cómo puede ser que Escorpio pueda tener que ver con problemas respiratorios, porque, repito, hay esta relación a nivel astrológico que este Mercurio y Tauro en relación con la garganta, en la garganta es donde discurre la tráquea, por lo tanto, ahí hay una implicación respiratoria, por supuesto. ¿Y qué es lo que nos podemos encontrar entonces? Pues que en una carta astral natal de una persona que tiene bronquitis, vamos a encontrarnos que puede haber un Sol, una Luna, Urano, Saturno o Marte, que se encuentran en los signos o bien de Géminis o bien de Sagitario, afligidos. También nos podemos encontrar en los signos fijos Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, encontrarnos a Sol y Luna afligidos, y además también encontrarlos estos signos fijos en la casa 6. Eso también nos indicaría que hay allí podría haber afectación pulmonar. Y asimismo nos podemos encontrar que Urano se encuentre bien en Géminis, bien en Tauro, y además afligiendo, ya sea por conjunción o por cuadratura o oposición, al Sol, a la Luna y al ascendente. Asimismo, también otra situación podría ser encontrarnos alguno de los 4 signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, afligidos en la casa 6, o bien encontrarnos que Saturno de nuevo se encuentra bien en Géminis, bien en Sagitario, bien en Piscis, o que Saturno se encuentra en conjunción con Venus en la casa 3, o también nos podemos encontrar que Saturno o Venus se encuentren en la casa 3 afligidos por ocupar dicha casa o porque el regente de esta casa sea alguno de estos 2 signos, bien Venus, bien Saturno. Luego también nos podemos encontrar a Júpiter en Sagitario afligido por una cuadratura o una oposición con Marte. Y también nos podríamos encontrar un Marte que bien se encuentre en Géminis, en la casa 3 o en la casa 6, o un Marte que nos lo encontremos o bien en Tauro, o bien en Géminis, o bien en Sagitario. Y esto sería, en este caso, estaríamos hablando de un Marte cuando nos lo encontramos por carta natal, afligido por carta natal. Luego también nos podemos encontrar un Mercurio afligido bien en Tauro, bien en Cáncer, o porque hace Mercurio una conjunción o una oposición con Marte o con Saturno. Y asimismo también una persona que tenga un ascendente que haga una oposición o haga una cuadratura con Mercurio
en la carta natal, eso nos estará indicando una aflicción que también nos va a generar una alteración de los pulmones en forma de bronquitis. Y también cuando nos encontramos un Saturno afligido en Escorpio Piscis, especialmente decir que Piscis predispone a sufrir bronquitis cuando a esa persona se le humedecen los pies. Y también planetas en Géminis que se encuentren opuestos a Marte o a Saturno y estos en Sagitario, pues también serán especialmente personas sensibles a sufrir bronquitis. Y también encontrarnos a Escorpio en el ascendente por carta natal también conllevará a ser especialmente sensibles a sufrir una bronquitis, a sufrir crisis de bronquitis. Así que ahora veamos algunos ejemplos que tenemos para ver en estos casos de, por ejemplo, esta mujer nacida en Argentina en el año 70, que tiene la luna en Géminis, que era uno de los casos que estábamos viendo, por lo tanto afligida y además a 3 grados de la cúspide de la casa 6, que también veíamos que era uno de los casos, y además, y para más INRI, tendríamos esta luna afligida porque tiene una cuadratura con Marte y aunque no hemos hablado de Plutón entre los planetas implicados, como que está en cuadratura con un Plutón retrógrado, está doblemente afligida esta luna. Otro caso interesante es el de esta mujer nacida el 5 de agosto de 73 en Barcelona, donde nos encontramos, como podéis ver, un Saturno, como era uno de los casos, afligido en Géminis y por otro lado, era uno de los casos que veíamos hace un momentito, en la cúspide de la casa 6 nos encontramos a Acuario, ¿sí? Y finalmente quiero mostraros esta carta también muy interesante de un hombre nacido en Barcelona, además es una persona cercana a mí, que lleva toda su vida desde muy jovencito con unas bronquitis ya bastante cronificadas y que tiene, fijaos, este Saturno en Piscis, y esto de los casos que decíamos además, que cuando los pies están húmedos, pues pueden predisponer a bronquitis, pero además fijaos también que tenemos aquí el ascendente en cuadratura directa con Mercurio, que era uno de los casos. Así que, bueno, repasad un poco esto que os acabo de explicar, id hacia atrás del vídeo, mirad vuestra carta astral y me gustaría que me pongáis en los comentarios con qué coincidís, con qué no coincidís y que me expliquéis vuestros casos porque será muy interesante también conocerlos. Y te recuerdo que si quieres saber más cosas sobre cómo poder sobrellevar un proceso bronquítico y cómo poder también mirar de alguna manera eliminar esas molestias que nos genera ese conflicto activo bronquial de tos y dolor en el pecho, te animo a que, si no lo has hecho ya, te suscribas a mi página web Subirá Institut, porque una vez suscrito te voy a enviar, repito, por escrito, algunas recomendaciones para mirar de minimizar estas molestias que aparecen durante el conflicto activo. Así que mira este vídeo para saber cómo darte de alta, cómo suscribirte a Subirá Institut. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir a vuestro buscador habitual y escribir SUBIRA, Subirá Institut, y una vez tenéis escrito arriba Subirá Institut, es muy fácil, le dais a Intro, Enter, y aquí ya tenéis la página web de Subirá Institut.
os aseguráis que esté en español, porque os la podéis encontrar en español o en catalán. Los que seáis catalanoparlantes no tendréis ningún problema en este punto. Y ahí donde pone quiero suscribirme, clicáis. Entonces donde pone nom es nombre en castellano. Correo electrónico es correo electrónico, os ponéis aquí. Y aquí donde pone rellena este campo, lo rellenáis, le dais a que sí. Y luego le dais a suscribiros. Y ya está, no tenéis que hacer nada más. A partir de este momento ya estáis suscritos a mi boletín y iréis recibiendo todas las cosas que desde Subirá Institute hago, y entre ellas, por supuesto, por escrito, cómo ir solucionando los diferentes problemas de salud de los que voy hablando en esta serie de vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si quieres una consulta personalizada con visión de astrología médica integrativa, ponte en contacto conmigo a través de este correo electrónico o teléfono que sale en pantalla. Y también no te olvides de darle dedito arriba a todas las campanillas para continuar siguiendo todo lo que hago en este canal de YouTube Conoce tu Cuerpo. Gracias. Conoce tu cuerpo, siente su canción. Conoce tu cuerpo. Es tu guía fiel. En cada latido, en cada piel. Somos parte del universo, en perfecta conexión. Conoce tu cuerpo, siente su canción.